Hola, buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Damos primeramente toda la gloria y toda la honra al Señor que nos ha permitido hoy estar aquí compartiendo su palabra. Verdaderamente nos gozamos en el Señor de que hoy usted haya apartado este tiempo para escuchar la palabra del Señor, que yo sé que si usted dispone su corazón, que verdaderamente si usted cree que el Señor puede hacer algo con usted, algo con su familia, y presta atención y le pide al Señor que su corazón sea esa buena tierra por la cual esa buena semilla va a venir en su corazón, esa palabra va a hacer cosas poderosas en cada uno de ustedes. Amén. Así es, gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Queremos saludarle nuevamente de parte del Ministerio Fuente del Cielo y una vez más agradeciendo al Señor y agradeciendo a este Ministerio Fuente del Cielo por el espacio y la oportunidad de poder traer esta palabra a cada uno de ustedes. Agradecer a cada uno de ustedes también por la conexión a este programa, por escuchar, recibir el mensaje de Dios que el Señor nos da a través de estos medios, y queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y hoy queremos, como siempre, traer la palabra que el Señor nos ha dado para que la impartamos a cada persona que, por el propósito de Dios, va a escuchar este episodio de esta semana. Y primeramente queremos bendecir su vida, bendecir su familia. Así que le voy a pedir que por favor usted nos acompañe a dar gracias y a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te damos gloria en esta hora, Padre. Venimos orando por esta palabra que vamos a impartir delante de tu presencia el día de hoy, orando para que sea esa semilla de buena tierra en la vida de todas las personas que lo van a escuchar. Bendecimos estas familias, Padre Celestial, este ministerio, Señor, esta tierra. Oramos, Señor, por esas almas, Padre, para que puedan venir, Señor, a este lugar y ser partícipes de lo que tu Espíritu está haciendo, y también por medio de lo que tu Espíritu hace, por medio de estos mensajes, de estos medios. Oramos por cada familia, Padre, y oramos, Señor, dándote, Señor, toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir dando inicio con el tema que traemos para esta semana, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que le pusimos por nombre Entendiendo la fe de Dios. Y es que sabemos que Jesús es el autor, el consumador de la fe, amén. Pero tenemos que entender la fe de Dios como Dios la entiende, y es aquí donde muchas personas se han estado tropezando, y es ahí donde vemos que existe falta de fruto en muchos casos que nosotros vemos, donde las personas reciben mucha palabra de Dios, en donde vamos a estar hablando de aún casos en donde hay profetas que vienen de parte de Dios a decirle a una persona lo que Dios tiene que hacer, pero hay personas que no les aprovecha el oír la palabra, como dice la carta a los Hebreos, por no ir acompañada de fe de parte de quienes la oyeron. Y es que la fe la describe la Biblia como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es creer en aquello que aún yo no puedo ver, pero la fe, más allá que eso, no es simplemente que yo tenga, es una creencia sobre algo que yo me inventé, sino que la fe, dice la Biblia también, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que la fe de Dios viene cuando yo escucho la palabra de Dios y la creo, cuando yo fundamento lo que yo creo en la palabra de Dios. Y es ahí donde, cuando una palabra no viene acompañada de fe, es donde nosotros vemos que no le aprovecha a la persona el oír esa palabra. Y a lo largo del caminar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, nosotros vemos varios ejemplos de personas a las cuales, ya sea que se acercaran a Él o que Él mismo les dijo que le siguieran, vemos que la fe no acompañó a lo que ellos estaban viviendo, ese encuentro con Jesús, donde muchos se volvieron atrás. Y entonces tenemos que entender que la fe de Dios es una fe que da fruto. Como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Así que cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, esa palabra tiene que producir en nosotros una fe. Y cuando se escucha el Evangelio, esa fe tiene que venir a producir un arrepentimiento, una conversión. Tiene que producir en usted esa voluntad de dejar todo aquello que sea necesario con tal de seguir a Jesús y cumplir el plan de Dios en esta tierra. Amén.
Y entonces vamos a estar hablando de ese encuentro que tuvo Pedro con el Maestro en Lucas capítulo 5, un encuentro que vamos a ver cuál fue la reacción de él, tanto como de Jacobo y de Juan, que lo acompañaban mientras habían pescado toda la noche. Entonces vamos a ir a Lucas 5 a leer desde el versículo 1 y vamos a ver la reacción de una persona que verdaderamente captó la fe de Dios, tuvo la fe de Dios en el momento en que se topó con Jesús. Amén. Así que vamos a darle lectura a Lucas capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros acá podemos encontrar y entender que Pedro, que en ese momento Simón, había tenido un encuentro con el Señor, así como cada uno de nosotros hemos tenido encuentros con el Señor. Pero podemos ver la reacción de que Pedro tenía una necesidad que en apariencia se podía comprender, pero Jesús quería que él fuera más allá. Primero, la parte donde dice que echa la red era hacerle entender que debía despojarse y confiar completamente en la palabra que había salido de la boca de Jesús. Y lo manda a bogar más adentro, es a profundizarse en las aguas del Espíritu, y le hacía entender lo que él iba a llegar a ser si creía. Entonces podemos ver que esto marca un antes y un después en la vida de Pedro, así como puede marcar un antes y un después en nuestra vida. Dice la palabra que primeramente Jesús dijo la palabra, le ordenó qué hacer, y fue hasta que activó su fe Pedro que pudo caminar en lo sobrenatural, pudo ver lo sobrenatural de la palabra que Jesús había dado. Así como muchos de nosotros hemos tenido encuentros con el Señor ha hablado a nuestro corazón, ha llamado profetas, ha hablado hacia nosotros. El punto está en activar esa fe y creer que esa palabra ha salido de la boca de Dios y ha de cumplirse en nuestra vida. Pero nosotros debemos creer firmemente de la boca de quién está saliendo y caminar en esa palabra creyéndolo, porque Pedro entendía quién era el que estaba frente a él y quién era el que le estaba hablando. Note cómo la palabra da fruto, porque él tuvo un despertar de conciencia en ese momento. Cuando él cae de rodillas, es una forma de un arrepentimiento genuino en el que él entiende que separado del Señor nada podía hacer, porque él hablaba que la noche anterior habían trabajado toda la noche y nada había pasado. Así como muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza, escuchamos la palabra y no activamos la fe, sino que activamos nuestras fuerzas para obrar esa palabra y nada sucede. Y no es el problema de la palabra que sale de la boca de Dios, porque siempre
la palabra de la boca del Señor va a ser una buena semilla. El problema está en la tierra que recibe esa palabra, que muchas veces esa tierra es una tierra infértil, es una tierra que no ha sido abonada. ¿Y de qué manera no ha sido abonada? A través de la palabra de Dios. Actualmente la palabra de Dios ha salido de las reuniones. Actualmente la palabra de Dios ha salido de las células, de los grupos pequeños que se reúnen en apariencia de hablar de la palabra de Dios, ha salido de las iglesias por causa de que estamos viviendo unos tiempos muy tremendos, estamos en los postreros tiempos y creo que la palabra se ha venido cumpliendo y lo hemos podido ver. Y por causa de que estamos en los postreros tiempos, es que la palabra de Dios ha estado saliendo de muchos lugares donde no se debería de salir. Entonces, se ven cristianos que son bebés espirituales, no por el proceso de llegar a ser un bebé espiritual, porque todos nosotros iniciamos siendo un bebé espiritual, sino porque no se nutren con esa leche espiritual correctamente. Vemos muchas personas tal vez de 30, 20 años en el Evangelio y en apariencia nunca se ha cumplido una palabra en sus vidas. Y entonces nosotros podemos preguntar, ¿es el problema la palabra que salió? ¿O el problema es la tierra que la recibe, que nunca ha dado el fruto, que posiblemente escuchan la palabra pero no la ponen por obra? La fe, como decía mi esposo, viene por oír, por el oír, y el oír la palabra de Dios. También nos habla de que la palabra transforma todo nuestro ser porque es poder de Dios. Hay muchas personas que andan detrás solamente de milagros, pero apartan la palabra de Dios. Pedro escuchó la palabra y sin pensar si iba a cumplirse o no, él creyó fielmente porque tenía una necesidad y creyó y supo que de la boca que estaba saliendo esa palabra iba a cumplirse de una manera sobrenatural que incluso le sorprendió, porque él ahora iba a ser un pescador de hombres. Ahora él iba a hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios, pero entonces es donde viene la pregunta que uno se hace, y es que estamos ahorita viendo en Lucas 5 el caso de una persona que fue escogida por Dios, de una persona que entró en contacto con esa fe de Dios y entendió que frente a él estaba quien iba a juzgar a los vivos y a los muertos, entendió que estaba delante del Hijo de Dios. Y dice en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y es que cuando una persona verdaderamente está creyendo la palabra de Dios, cuando una persona verdaderamente ha creído en el Evangelio de Jesucristo, el mismo Jesús que dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame. Eso es lo que se produce en una persona cuando verdaderamente está escuchando la palabra de Dios con fe. Pero entonces, ¿cuántas personas han tenido ese encuentro, así como las multitudes que seguían a Jesús? ¿De cuántos de ellos escucharon la palabra de Dios? ¿Cuántos escucharon a Jesús predicar? Pero a la hora de la verdad no tenían esa fe que hacía que lo dejaran todo con tal de obedecer a Jesús. Y es que las personas, ahora hay una tendencia donde las personas dicen que nadie puede ser salvo por obras, porque la salvación es por fe. Obviamente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero las obras son la evidencia de que la persona tiene fe en esa palabra que escuchó. Las obras son, por eso es que la fe sin obras es muerta, porque ahora las nuevas obras que una persona tiene lo que vienen es a demostrar y a respaldar la fe que se ha desarrollado en esa persona. Si usted quiere ver una persona con un alto nivel de fe, entonces usted va a encontrar una persona con un alto nivel de obediencia, porque esas dos cosas van de la mano y esa es la fe de Dios, es la fe que va acompañada no solo con el creer, sino también con el obedecer. Estamos hablando de personas que escucharon la palabra de Dios e hicieron todo lo que tenían que hacer para convertirse a esa palabra. Pero hoy en día nosotros tenemos un montón de gente que ha escuchado igual la palabra de Dios, que Dios les ha hablado, un montón de gente que anda ahí diciendo que Dios me dijo que yo iba a ser pastor, que yo iba a ser maestro, que yo iba a ser profeta, que yo iba a ser tal, iba a ser cual. Pero las personas no están creyendo verdaderamente lo que es la palabra de Dios porque las vidas siguen iguales.
Entonces, mucha gente nunca llega a ver el cumplimiento de esa palabra por no ir acompañada de fe de parte de aquellos que la escucharon. Hay personas que han recibido los planes de Dios, hay personas que han escuchado lo que Dios quiere hacer con ellos, hay personas que han oído que Dios los quiere restaurar, que Dios quiere restaurar sus familias, que Dios quiere restaurar matrimonios, pero por no ir esa palabra acompañada de fe, es entonces que la palabra no se viene a cumplir en la vida de esas personas. Y entonces es que hablamos que el problema no está en la palabra, sino el problema está en el corazón de quien escucha la palabra. Hay una parábola que habla de que el Señor envió a uno de sus siervos a invitar a los convidados a unas bodas. Hace referencias a las bodas del Cordero. Y dice que yendo por el camino empezó a decirle a uno que viniera a las bodas y empezó a invitar a otro y empezó a invitar a otro. Y uno le decía que lo excusara, que no podía hacerlo en ese momento porque tenía un compromiso tal. Otro llegaba y le decía que se acababa de casar y que no podía asistir. Otro llegaba y le decía algún otro motivo, algún otro argumento con tal de no asistir hacia la invitación que le estaban haciendo. Así es la gente cuando escucha la palabra de Dios. Las personas llegan y dicen, Dios se está llamando para ser pastor, para ser maestro, para ser profeta. Entonces las personas dicen, no, es que yo tengo 30 años, que Dios espera que yo tenga 60 años, y ya cuando yo haya hecho mi casa, llegó uno que llegó y le dijo al Señor, Señor, deja que vaya y entierra a mi padre y a mi madre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Entonces, la fe de Dios es una fe que cuando usted escucha la palabra, usted inmediatamente se convierte a esa palabra. Pero hoy en día nosotros tenemos muchos abortos espirituales, tenemos personas que se acercan a la iglesia, pero que pronto mueren espiritualmente, porque cuando viene el momento de la verdad, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene la guerra espiritual, es ahí donde el enemigo los agarra y es donde los destruye completamente, porque no edifican su casa sobre la roca, sino que la edifican sobre arena. Nosotros, de nada nos vale a nosotros que nosotros se nos diga cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros, o que alguien nos venga a comunicar lo que Dios le está diciendo, si nosotros no nos convertimos a la palabra. Porque si no nos convertimos a la palabra, no tenemos fundamento y nuestra casa no puede prevalecer. Hay cristianos que escuchan mucha palabra, que se congregan y terminan congregándose por tradición, porque siendo aparentemente cristianos, la palabra que escuchan no la escuchan con fe. ¿Por qué? Porque si escucharan la palabra con fe, sacarían tiempo todos los días para escudriñar la palabra de Dios. Sacarían tiempo todos los días para rendirle cuentas a Dios. Sacarían tiempo siempre para servir a Dios y sacarían tiempo siempre para orar y buscar la presencia de Dios. Nosotros estamos viendo que en la primera iglesia, el libro de los Hechos, hasta los diáconos echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Por qué? Porque se entendía la fe de una manera muy diferente. Pero en este país, y ahora prácticamente que en todo el mundo podría decir, pero sobre todo en este país está lleno de personas que dicen, yo soy creyente en Dios. Pero realmente las personas no entienden qué es creer en Dios. La gente no entiende qué es tener fe en Dios. La fe de Dios fue lo que hizo que el apóstol Pablo pasara de un perseguidor a un apóstol y que aún diera su vida por el evangelio, por la convicción que él tenía en el evangelio que él había recibido. Así son las personas cuando no escuchan la palabra con fe, escuchan la palabra y la pueden escuchar varias veces, que al final terminan siendo, cuando el fuego viene a probar la obra que se está haciendo en ellos, muchos son consumidos por ese fuego porque no hay un fundamento verdadero en la vida de cada uno de ellos. Entonces, en el momento que una persona escucha la palabra, si esa persona tiene fe en la palabra, entonces esa persona se va a convertir conforme a la verdad de esa palabra, sin quitarle y sin agregarle. Pero hoy en día está el típico problema, el famoso problema de la persona que quiere el cumplimiento de una palabra, pero quiere tener un pie en la iglesia y un pie en la vida del viejo hombre, de la vieja mujer. Es como querer tener un pie en la iglesia y tener un pie en el mundo. Eso no es fe, porque esa persona no ha creído a la palabra de Dios por cuanto todavía no se ha arrepentido de la vida anterior que llevaba antes de conocer a Cristo. Entonces, hay personas que han caminado con Jesús,
Hay personas que han estado un tiempo cerca de Jesús y han escuchado a Jesús por medio de su Espíritu en este tiempo, que les está sucediendo exactamente lo mismo que pasaba con aquellas multitudes que oían la palabra de Dios, que oían a Jesús, pero que aún así en el momento de la verdad se iban atrás. Y esa no es la reacción que nosotros vimos en Lucas 5, donde literalmente 3 hombres lo dejaron todo con tal de hacer las cosas conforme Jesús les iba a indicar que debían hacerse. Y en la palabra de Dios nosotros entendemos que hay un tipo de tierra que es la tierra que está en pedregales. Esa tierra, cuando recibe la semilla, tiene un problema, y es que no tiene profundidad. Esa tierra no tiene profundidad, entonces la semilla brota pronto, pero dice la Biblia que en el momento en el que brota y sale el sol y el sol calienta, dice que se quema por no tener profundidad de tierra. Entonces hay gente que se está quemando, hay gente que se está muriendo espiritualmente, hay personas que usted las ve en iglesias, pero han muerto espiritualmente. Cuando usted ve a una persona que visita la iglesia cada 15 días, una vez al mes, usted le parece que forma parte de la iglesia local. Pero una persona puede estar ahí asistiendo a la iglesia local y ya haber sido cortado del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu no se está ejecutando en la vida de estas personas, porque a pesar de que se acostumbraron a ir a la iglesia, no viven una vida en Cristo, no viven una vida de fe. Entonces no está el perfeccionamiento, la santificación del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y esto lo que provoca es que estas personas, si Jesús viniera por ellos, no podrían irse porque no tienen la fe que la palabra me está diciendo a mí que hay que tener para ser salvo. Esa es la fe que salva, o la fe para venir a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. A una persona llega y viene un profeta y le dice que va a ser maestro. Y usted le puede preguntar, ¿hace cuánto le dieron esa palabra? Hace 5 años. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Cuánto conoce usted de Biblia? No, es que vieras que a mí leer la Biblia me da sueño. No, es que vieras que yo no tengo tiempo de leer la Biblia por el trabajo. No, es que vieras que por causa de mis hijos yo no puedo leer la Biblia. Bueno, entonces 2 cosas. O Dios no te habló, o es que verdaderamente eres mala tierra, porque yo veo que no tienes fe en esa palabra. Como que una persona que vas a enseñar a otras no tiene ni siquiera la capacidad de poder escudriñar la palabra de Dios. Si esa palabra estuviera dando cumplimiento, hace tiempo que estarías dominando la palabra de Dios, creciendo en la llenura del Espíritu Santo, creciendo en el uso de un don de enseñanza, de un don de sabiduría. Y entonces así tenemos muchas personas que han recibido la palabra de Dios por años, pero estando todavía en iglesia, no tienen parte de la mesa del Señor, no tienen parte con Cristo. Y esa es la parte donde hay que tener mucho cuidado, porque eso fue lo que le sucedió a aquella congregación que había sido escogida para salir con Moisés hacia una nueva tierra. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, porque de ellos solo 2 pasaron a la tierra prometida, como hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque fueron los únicos 2 que tenían un espíritu de fe, un espíritu diferente, que verdaderamente creían la palabra de Dios y caminaban conforme a la palabra de Dios. No se quedaban con ser solamente oidores, sino que eran hacedores de lo que Dios les mandaba. Y esto es lo que hubiera sido muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo, lo que pasó con Pedro, él sabía que por causa de lo que él había creído y había visto, sabía que él no podía seguir igual y necesitaba ser transformado ahora sí por ese mismo hombre que había hablado esa palabra. Y es por eso que él lo deja todo sin pensar qué iba a suceder después, porque él sabía que venía algo mejor para su vida. Asimismo, cuando uno cree la palabra del Señor, a veces las personas ponen tiempos. A veces las personas dicen, bueno, yo creo esta palabra de boca, pero todavía no es el tiempo porque todavía no me siento listo. Y si Dios te llamó, es porque ya estás listo para comenzar a caminar en lo que Él te ha hablado, porque no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Él. Nosotros no podemos ni adelantarnos, ni tampoco atrasarnos, porque el Señor tiene un encuentro y el Señor llama. Y si tú le contestas, Él va a entrar contigo y va a hacer cosas poderosas. Pero si tú no le abres, el Señor va a seguir en encuentros con otras personas. Cada uno tiene un tiempo establecido. Y si ese tiempo no se aprovecha, el Señor no se va a detener de hacer lo que Él quiere hacer por causa de que nosotros no queramos responder. Ahora eso que dice mi esposa me confirma una señal que me sucedió
de que en el trabajo tenía una hora reservada para atender a una persona. Y esa persona llega y me dice, no, es que voy a llegar una hora después porque, voy a decirlo con otras palabras, porque esa persona se sentía cansada. Y entonces yo pienso, hay personas que le dicen eso a Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Que una hora después ya yo no podía porque tenía otras obligaciones. Los planes de Dios tienen un tiempo. Y si Dios te está llamando hoy es porque para entrar en la sincronía de Dios, para entrar en el tiempo perfecto de Dios, es que tienes que ir caminando hoy. Hay personas que hablan del famoso encuentro con Dios. Nosotros vemos que toda persona que tuvo un encuentro con Dios no quedó igual. Cuando Isaías vio el trono de Dios, fue convencido de su pecado y entonces ahí fue donde ese ser celestial le puso carbones encendidos en sus labios para poder hacer una comisión y un llamamiento de parte de Dios. Nosotros estamos viendo que las personas que tienen un encuentro con Dios, así como Pedro, así como Isaías y así como otros hombres de Dios, se dan cuenta, en su conciencia ocurre un despertar que hace que no sean los mismos. Pero hoy en día muchas personas ligeramente dicen, tuve un encuentro con Dios, ¿hace cuánto? Hace tantos años, pero no vemos una evidencia del poder del Evangelio en esa familia, en esa casa, en esa persona. Entonces, eso no me habla a mí de que se tuviera un verdadero encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios viene a marcar un antes y un después en la vida de una persona. Hay personas que vienen a coleccionar palabras de parte de Dios. Y decía la profeta Vera, ¿y qué vas a hacer tú con esas palabras? Ya Dios te habló, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque también está la parte de la fe. Dios me habló, ¿y ahora qué quiere Dios que yo haga para empezar a caminar en esa palabra? Porque Dios te la da, pero Él también quiere ver el incentivo tuyo de saber cómo agradarle a Dios. Y siempre va a ser a través de la palabra. Yo sigo insistiendo que la palabra del Señor no puede salir de ningún lugar, no puede salir de nuestras casas, no puede salir de los cultos, no puede salir de absolutamente de ningún lugar, porque es por medio de la palabra que todo nuestro ser va a ser transformado, de que vamos a poder entender cuál es la guía de Dios para nuestra vida, cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo vamos a saber cómo obedecerle a Dios si no leemos los mandatos que Él así nos ha enviado? Es correcto. Entonces volví al ejemplo como una persona que simplemente sabiendo que tiene compromisos ahora dice, no, será otra hora, será después. Asimismo hay personas que reciben llamamiento de parte de Dios y empiezan, sabiendo que Dios les ha hablado con una palabra, empiezan a poner de primero quizás una parentela, un trabajo, algo, hasta un entretenimiento, cualquier cosa que pueda venir a ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Y entonces esa persona dice, no, es que yo no puedo dejar esto porque tal cosa, no puedo dejar aquello porque tal otra. Entonces las personas no entienden cuándo será la última oportunidad que tengan para poder atender un llamado de Dios. Hay muchos, ya se les fue la juventud y siguen creyendo que ahora es el tiempo de que se cumpla esa palabra, pero ni siquiera se han dado cuenta que más bien la persona que viene a tomar el lugar que le debía corresponder a ellos ya viene siendo preparada, preparada, y ya viene caminando en ese plan y en ese propósito, y ahora ellos no se explican cómo fue que aquello no se les cumplió, pero estas son personas que caen en la misma situación que el pueblo de Israel, que daba vueltas por el desierto y caminaban errantes por la vida sin llegar a un rumbo claro, porque divagan siempre en su corazón y no se fundamentan en la palabra de Dios y no echan raíces en lo que Dios a ellos les ha hablado, y por eso es que no se ve el fruto en lo espiritual. Bueno, es que también se ha mal enseñado a las personas, haciendo creer que cuando vienen por primera vez haciendo una oración de fe, la mal llamada oración de fe, ya con todo eso, ya todo está listo y hecho. Y en realidad, lo que se hace con una oración de fe es que estás pronunciando y estás dando fe de que estás creyendo lo que estás diciendo. Pero a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Si estás escuchando lo que esa persona está orando, esa primera vez de que crees que el Señor es tu Señor y que Él murió por cada uno de nosotros y demás, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que estás profesando? Porque solamente el decirlo va a ser probado también.
porque una vez de que nosotros lo pronunciamos, el Señor lo va a aprobar. Entonces, pueblo de Dios y amigos que nos puedan escuchar, la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y recuerdo una vez escuchar a un pastor decir que en un tiempo de visitación profética pasaron a varios hombres al frente, aparentemente todos con un llamado pastoral, de los cuales, de todos los varones que pasaron al frente, solo uno estaba ejerciendo el ministerio. Habían pasado muchos años desde que eso había acontecido. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas han recibido palabra, han recibido llamamiento, pero todavía siguen exactamente igual, a pesar de que pasaron los años, siguen exactamente en la misma condición espiritual de cuando ellos recibieron esa palabra. Entonces, eso es el problema de estar escuchando una palabra, pero que no vaya acompañada de fe de parte de quien la escucha. Es decir, si esa palabra no ha generado que yo me convierta como Dios quiere, porque lo que Dios quiere es el fruto y formar el fruto del Espíritu. Si la persona no se ha convertido, entonces, si la palabra que representa un fruto, si el resultado que se le está diciendo a esa persona es un fruto bueno, pero la persona no hace el árbol bueno, no puede dar fruto bueno. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno, ni el árbol bueno puede dar fruto malo. Entonces, si se declara que una persona tiene que dar un fruto bueno, pero pasan los años y la persona sigue siendo árbol malo, es incoherente que podamos ver el resultado de aquello que se está declarando. Y entonces, ¿de qué se trata esto? De que en el sentido espiritual hay bebés que sufren malformación espiritual. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? La palabra dice que tenemos que anhelar, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la cual nos hace a nosotros crecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona viene a la iglesia, una persona se acerca donde un guía espiritual, donde un pastor, un profeta o un maestro, etc. Y esa persona empieza a recibir instrucción, pero no se convierte a la instrucción. Es el tiempo donde esa persona tiene que ser gestada en la iglesia, que es como que representa el vientre de esa mujer, que está concibiendo un bebé en su vientre, y de la misma forma que la mujer concibe en su vientre y forma una nueva vida, esa mujer se garantiza de que los nutrientes necesarios para que se formen los huesos, para que se formen los órganos, para que se forme su médula y todas las características de ese bebé sean funcionales y sean normales. Entonces, las personas que están siendo implantadas en la iglesia de Jesucristo, pero que esas personas no están atendiendo el llamado de Dios, es como que usted agarre a una mujer que está embarazada y que tiene una nueva vida en su vientre que está por nacer, y usted empieza a inducirle a ese cuerpo todo tipo de contaminaciones que impactan directamente al embrión y al bebé o la bebé que se está ahí formando, sabiendo que el día que nace ese bebé puede tener repercusiones serias en la salud, hablando en lo natural, y eso representar una muerte prematura. Entonces eso es lo que pasa cuando una palabra, una semilla cae en pedregales, que brota pronto y se quema. Son personas, son niños, bebés espirituales que reciben palabra de Dios, pero que no se convierten conforme a la palabra de Dios. Son personas que no llegan a escudriñar lo que están recibiendo, que no llegan a convertirse, no llegan a arrepentirse de sus pecados. Y entonces el alma se va ligando cada vez más, se va ligando cada vez más. Y llega un punto donde dice la palabra en el libro de Eclesiastés que lo torcido no se puede enderezar. Entonces, si el crecimiento no es el adecuado, es como que tengamos un árbol que tenía que crecer hacia arriba, que crece torcido. No podemos, la única manera sería quitar el árbol y plantar otro, porque ya nosotros no podemos corregir el rumbo de ese árbol que tenía que crecer hacia arriba, pero por cosas que se hicieron, el crecimiento fue torcido y ahora ese árbol no tiene la forma que se pretendía que tuviera para que tuviera un buen fruto. Así mismo es el creyente, así mismo es el congregante que no se convierte a la palabra. Mientras más tiempo pasa es peligroso. Las personas, mientras más tiempo pasa, mientras más escuchan palabra de Dios, pero no la atienden,
Mientras más oyen a Dios pero no se convierten, mientras más oyen a Dios pero no se arrepienten de sus pecados, mientras más escuchan la palabra de Dios pero no le rinden cuentas al Señor y no caminan ya en transparencia al Señor, dejando las cosas pasadas atrás y caminando en todas las cosas hechas nuevas, el problema es que las ataduras de esas personas se vuelven más fuertes con el tiempo. Se vuelven más fuertes con el tiempo, entonces el alma se va torciendo y se va torciendo hasta que llega un punto en donde los años pasan y el buen fruto de que tenía que dar esa palabra no lo vemos por ningún lado, no vemos el fruto del Espíritu, no vemos el cumplimiento y no vemos el llamado que Dios había hecho cumplirse en la vida de personas, y muchos terminan siendo cortados del pueblo de Dios. Muchos pierden su parte del pueblo de Dios, que aunque caminen en la calle, ya no forman parte del cuerpo de Jesucristo, porque hubo un tiempo, hubo una brecha y una ventana de oportunidad donde Dios los estuvo llamando para plantarlos, injertarlos en el buen olivo, así como nosotros fuimos injertados en ese buen olivo. Llega un momento en donde la persona, Dios le permita que ya sea cortada porque se ha pasado el tiempo. La palabra dice que el árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Entonces uno puede perfectamente estar en la iglesia, pero no entender la fe de Dios, que es la fe que me hace a mí convertirme. Obedecer. Es la fe que me hace a mí basar todas mis convicciones en la palabra de Dios y que nada me saque de ese modo de pensar. Es la fe que hace que la palabra de Dios me renueve el entendimiento y me dé una vida ahora en el Espíritu, para vivir conforme al Espíritu. Pero yo no puedo pretender que la palabra de Dios se venga a cumplir en mí si yo todavía vivo en la carne, porque no he querido someterme y no he querido ponerme a cuentas con Dios. Entonces vamos a ir leyendo Hebreos 3:16, que fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Ven? Hebreos capítulo 3, verso 16. Vamos a leer parte del 4 también hasta el verso 2. Dice la palabra del Señor: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Entonces estamos viendo el ejemplo de Israel, que nosotros entramos en ese ejemplo de Israel. Vea que el apóstol está diciendo que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros también se nos habló el evangelio. A este pueblo de Israel, saliendo de Egipto, había una promesa hecha a sus padres y se les anunció la buena noticia de que Dios los iba a libertar para llevarlos a una buena tierra. Pero lo que pasa es que ellos eran los hijos de esa promesa, a ellos les correspondía salir y caminar en esa palabra para ver el cumplimiento de dicha palabra. Podemos decir que Dios había escogido a esa generación para hacer cumplir un propósito con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que las personas que habían recibido esa palabra y que habían sido hechas partícipes de esa palabra para que ese propósito se viniera a cumplir en ellos, para que se convirtieran en la nación que Dios había escogido? Dice que vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Entonces, es una generación que sabían y de hecho veían a Dios en columna de nube y en columna de fuego, lo vieron en el monte Sinaí y ellos sabían que Dios existía. Pero de hecho aquí tengo una cita que dice Santiago 2:19, que es donde se menciona que también los demonios creen y tiemblan. Los impíos creen en Dios, los incrédulos también, bueno, los incrédulos realmente no creen en Dios, pero muchas personas que no son piadosos, muchas personas que no tienen esa vida piadosa, esa vida recta, que no les interesa servir a Dios, esas personas, muchos de ellos saben que Dios existe, muchos de ellos han visto milagros, obras sobrenaturales de Dios. Entonces me refiero a ese grupo de personas que ni siquiera caminan para Dios, pero aún ellos saben que Dios existe, pero a eso no le podemos llamar fe, porque los demonios también creen y tiemblan.
Entonces ese pueblo escuchaba la palabra de Dios. De hecho, la escucharon directamente venir desde el cielo y les dio miedo y dijeron, mejor que Moisés hable con Dios para que nosotros no vayamos a morir. Pero entonces ellos escucharon a Dios, sabían que era Dios el que hablaba. Y aún así murieron en el desierto porque no obedecían. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es en el momento que usted oye, usted obedece. Y cuando este pueblo estaba recibiendo todas las ordenanzas de Dios para ser un pueblo consagrado, separado para Él, un pueblo con el cual Dios había hecho alianza, ahí fue donde ellos no creyeron conforme a la fe de Dios, porque no obedecieron, sino que le tentaron continuamente y se rebelaron continuamente contra Él, hasta que llegó un tiempo donde la promesa debía cumplirse y ellos fueron cortados de ser parte de aquella promesa. Esto no es muy diferente del congregante, de la persona que sabe que Dios existe y se congrega, pero nunca se ve el fruto, el resultado de la palabra que está escuchando. Y es que dos personas pueden estar en una congregación escuchando la misma predicación, escuchando la misma enseñanza o escuchando la misma palabra profética que Dios le da a una iglesia, y una puede ver el resultado de esa palabra y otra no ver absolutamente nada, porque aunque las dos personas en lo físico, en lo natural se parecen, en lo espiritual pueden ser muy diferentes. Y una de esas personas puede ser buena tierra y la otra puede ser mala tierra, y por eso es que no se está dando el resultado que Dios está esperando. Y es que en el momento también donde muchas personas se emocionan al oír un plan de Dios, se emocionan al oír lo que Dios quiere hacer, se emocionan con lo que Dios está haciendo en la iglesia y empiezan a escuchar la palabra de Dios, pero en el momento en el que el Señor empieza a demandar obediencia, en el momento en el que el Señor llama a cuentas, en el momento en el que el Señor corrige, es ahí donde ya el asunto no les gusta y empiezan a chocar. Empiezan a rebelarse. Entonces entramos en un conflicto en donde queremos que la palabra de Dios se cumpla, queremos que una promesa se cumpla, pero nosotros no queremos pagar el precio. Las personas no quieren cargar la cruz, las personas no quieren morir a las obras de la carne, y las personas no entienden que la fe de Dios es precisamente la que viene a hacer morir las obras de la carne en una persona, donde el viejo hombre es sepultado juntamente con Cristo para que el nuevo hombre resucite juntamente con Él. Y esa es la parte que todavía no hemos entendido, y eso no es conforme a la fe de Dios. La fe de Dios es una fe que tiene fruto. La fe de Dios es una fe sustentada en la palabra de Dios. Y la fe de Dios es una fe que va ligada a la obediencia a lo que la palabra de Dios declara. Entonces, cuando usted quiere ver la fe de una persona, usted va a ver que una persona tiene la fe de Dios cuando es una persona que cree en las promesas de Dios, Y es diligente para obedecer. que es diligente para obedecer a Dios, que tiene una vida cristiana integral en lo público y en lo privado, no una persona perfecta, sino una persona cristiana, que usted va viendo el perfeccionamiento en progreso, año con año, crecimiento espiritual, crecimiento en la palabra, crecimiento en el amor, en la paciencia, en la humildad, en la mansedumbre, en la hospitalidad, en todo buen fruto del Espíritu, todo el crecimiento en lo que es la piedad, en la semejanza al Señor Jesucristo. Usted ve que esa persona está ganando, recuperando la imagen de Dios en el hombre que se había perdido. Usted ve todas estas cosas. No es que cante, no es que predique, no es que profetice, no es que hable en lenguas, es que todas estas cosas, ese carácter espiritual, es lo que viene a evidenciar que una persona ha crecido y que tiene la fe de Dios. Esa persona es salva, esa persona ha sido salvada por el Evangelio de Cristo, esa persona ve cumplimiento de lo que Dios le ha prometido y esa persona sigue creciendo en un plan de Dios. Pero esa generación en el desierto anduvieron errantes 40 años en el desierto. Así es la persona que dice, no, es que yo la verdad pienso en servir a Dios después. Hubo un cantante hace poco, no hace mucho tiempo, que me parece que murió en un accidente en un helicóptero, donde él llegó y dijo públicamente que ya había soñado varias veces, donde él veía que Dios lo estaba llamando. De alguna manera el llamado de Dios le llegó a ese hombre, y él llegó y dijo que quería dar un tiempito, si no estoy mal, de unos 5 años quizás, y que cuando tuviera cierta edad él dejaba de componer música del tipo, la línea de música que él producía, que era una línea de música con letras pues mundanas y demás, y que él, al pasar ese periodo de tiempo, él de verdad quería empezar a componer música para el Señor.
Resulta que no le dio tiempo porque, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso quiere decir que si usted oye la voz de Dios hoy, es porque Dios espera que usted que usted corresponda al llamado que se le está haciendo. Así como Pedro, que fue diligente en el momento que escuchó la voz del Señor, y dice que llegando y dejando las barcas, lo dejó todo para Dejándolo seguirle. Dejándolo todo, le siguieron, y esa es la diferencia de una persona que ha sido llamado. Muchos son llamados. Ese hombre del que estás hablando, perdón, él públicamente dijo que Dios sí lo había llamado, no solo a través de sueños, ya se había hablado, pero que él estaba todavía muy joven y que todavía necesitaba cometer algunos pecados. Así lo dijo públicamente, y aquí es donde vemos que estaba tentando al Señor. De hecho, el pueblo de Israel fue que tentó y probó al Señor una y otra vez, aún así viendo las manifestaciones poderosas que el Señor hacía, seguían tentándolo. Y cada vez que sobrevenía algo, ellos querían volver atrás, y ellos querían volver atrás. Pero como nada acontecía, aparentemente llegó un momento en el que el Señor dijo, ya no más. Y solamente salieron dos, es decir, la palabra de Dios sí se cumplió porque sí fue a la tierra prometida, pero solamente dos personas con un espíritu completamente diferente. Entonces la palabra se cumplió, pero no en aquellos que no habían sido la buena tierra y que no estaban expectantes a lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Entonces la palabra se cumple porque es la buena palabra, es la buena semilla, pero la mala tierra fue la que no vio la promesa cumplida. Así es, y es ahí donde muchas personas se apartan, sobre todo cuando viene la demanda de parte de Dios. Cuando viene Dios pidiendo cuentas, cuando viene Dios y dice, ¿por qué si te he hablado desde hace 2 meses, desde hace 3 meses, desde hace 5 años, por qué todavía sigues practicando lo mismo? ¿Por qué no te has arrepentido de lo que yo específicamente te he hablado y en lo que mi palabra está establecido que yo abomino, que yo aborrezco? Si te he tendido la mano en misericordia para lavar todos tus pecados, ¿por qué todavía no te has convertido? Y entonces es ahí donde muchas personas se vuelven atrás. Y para ir concluyendo, vamos a leer rápidamente Juan 6:60. Y quiero hablar un poquito del contexto para que usted vea que es en el momento donde el Señor demanda y donde el Señor habla de forma clara de qué es lo que se necesita para venir a Él. Y en el contexto de este capítulo, el Señor les está hablando que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él, si no es por Él. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces, Él les dijo en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, dice el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que el Señor les está diciendo, nadie puede venir al Padre si no es por mí, y si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no van a tener vida. Eso era lo que Él les estaba diciendo. Ahora, por causa de eso, escuche la reacción en el 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora escuche lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice también, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la diferencia entre dos tipos de personas. Una persona que tiene la fe de Dios y una persona que no la tiene. La persona que tiene la fe de Dios es una persona que permanece caminando siguiendo a Jesús.
La persona que no tiene la fe de Dios en el momento donde viene la demanda, la corrección, en donde el Señor habla alguna verdad, Vuelven atrás. es donde se vuelven atrás y ya no andan más con Él. Así que a nosotros Dios nos está llamando a que nosotros primeramente enseñemos a la gente y que usted aprenda a fundamentar su fe en lo que es la palabra de Dios y que usted nada lo saque de ese modo de pensar. Porque si una persona no fundamenta su fe en la palabra de Dios, va a terminar divagando y no se va a fundamentar en la iglesia de Cristo como Dios espera que lo haga. Entonces, la fe de Dios es lo que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Es una fe que produce frutos, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Así que queremos darles las gracias, saludarles a cada uno de ustedes e invitarles a que compartan este mensaje con todas las personas que ustedes puedan. Amén. Para que más personas puedan recibir la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Y les esperamos en nuestras próximas transmisiones. Esperamos que haya sido de mucha bendición para usted y para su familia. Invitarles también a los días de culto en Hacienda Vieja, Ministerio Fuente del Cielo, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Para nosotros sería un gusto atenderle aquí y que usted vea las maravillosas cosas que Dios está haciendo en este lugar. Amén. Amén. Así que sin más, queremos darle las gracias y nos vemos en próximos mensajes. Bendiciones.